Recording in progress. de Worlds of Journalism Study y profesora de posgrado en universidades de Iberoamérica. Es activista cívica en Poder Ciudadano y en Info Ciudadana, donde colabora en iniciativas para la calidad de la información pública. Es periodista y escritora. Su último libro es Las metáforas del periodismo. Sin más, voy a darle pase a Adriana, y al final de su exposición tendremos una charla sobre las principales ideas que ella va a presentar. Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí acompañarlos en este día tan especial de la libertad de prensa y poder aportar la voz desde Argentina a esta discusión. El tema, como decía, ha cobrado relevancia en estos últimos tiempos. Creo que dramáticamente la guerra de Ucrania nos hizo tomar conciencia de algo que algunos ya veníamos mencionando, pero que en el contexto de la paz por ahí era mucho más difícil de transmitir. Tuvimos que dramáticamente llegar a esta instancia para comprender que lo que llamábamos sistema de medios públicos, en el caso de Rusia, no lo era tal, sino que era claramente un sistema de medios gubernamentales. La idea de la propaganda en el siglo XXI ha cambiado muchísimo. No se trata de esa propaganda que teníamos en mente en la guerra del siglo pasado, esa propaganda hegemónica que además iba acompañando con un aparato represivo muy, muy serio de parte del Estado. La propaganda en el siglo XXI ha adoptado la forma sutil de la desinformación. Y la desinformación no es necesariamente la información equivocada que uno puede expulsar del sistema, sino la desinformación es un sistema que podemos encuadrar dentro del fenómeno general de la posverdad, en donde empezamos a dudar, ¿no? Es decir, al tener voces que se desmienten unas a otras, que se desautorizan unas a otras, lo que generamos son sistemas de suspicacia y escepticismo generalizado. Lo vemos en los indicadores de Latinoamérica, de la confianza, que no solamente impactan en las noticias y en el trabajo de los periodistas, sino que atraviesa las relaciones interpersonales. La confianza, de acuerdo al último Latinobarómetro, en Latinoamérica ha descendido en los últimos años. Y mucho de esto tiene que ver cuando, en nombre de la pluralidad de medios, se generan sistemas en donde la función es la persecución y la desmentida del periodismo profesional. En la primera década del siglo, de este siglo, Latinoamérica generó también muchos sistemas de medios que se presentaron como medios públicos, como una oportunidad de desarrollo de fuentes de trabajo para los periodistas, y por eso muchos colegas los adoptaron, ¿no?, con entusiasmo, pero que en definitiva terminaron siendo, en algunos casos, cooptados por los partidos en el gobierno y trabajando, digamos, más como difusores de la información oficial que como promotores de información genuina con la verificación y la pluralidad de voces y fuentes que requiere el periodismo profesional. Y quiero plantearles un ejemplo muy, muy reciente que tiene que ver, digamos, para explicar cómo funciona este sistema de propaganda y para no tampoco exponer demasiado y generar un diálogo. La semana pasada, el embajador en Argentina, el embajador de Rusia, Dmitry Feoktistov, el 27 de abril, envió un comunicado en donde, y déjenme leerle las últimas palabras,
Dice, en el contexto de la campaña de información masiva desatada contra Rusia, instamos a los socios argentinos, usa la palabra socios en un comunicado oficial, a que adopten un enfoque objetivo para evaluar lo que está sucediendo en Ucrania. Separen los hechos de las falsificaciones.
¿Qué quiero decir? Esto que quizás lo vemos en la guerra también tuvo impacto en otros ámbitos y en otros ámbitos que tenían que ver con la investigación periodística, en donde se prioriza la voz oficial y no se permite cuestionamiento, y desde esa voz oficial se le dice a la prensa que miente, aun cuando la prensa realiza un trabajo notable, fundado y profesional. Y ahí es que por ahí podemos encontrar parte de esta desconfianza que lamentablemente se ha instalado como un sistema de información en todo el continente. Bien, Adriana, muchas gracias por tu exposición. Mientras vamos viendo algunas preguntas que planteen quienes nos están siguiendo, quería retomar algunos puntos de los que has planteado. El primero es sobre este tema de el incremento en la desconfianza interpersonal, porque es un tema muy importante, ¿no? Y mencionabas luego el tema este de ya no creer en nada, ¿no? Aquí en el Perú, que estamos en un momento bastante intenso políticamente, yo cada vez escucho más gente efectivamente diciendo eso: ya estoy cansado, estoy agotado, ¿no?, de todo este tipo de información. Incluso comienza a haber una desconfianza respecto a lo que se lee en Twitter, ¿no? Entonces hay un no creer en nada, pero que también está acompañado de un creer solo en aquello que corresponde con lo que yo ya creía o con lo que quiero y necesito creer. Es decir, ya hay una renuncia a la búsqueda de la verdad, tal vez como parte del agotamiento y el cansancio, y simplemente reafirmar lo que ya se piensa, lo cual polariza aún más los países. Exactamente, ahí está el nudo de este problema, porque si lo limitamos a un sistema de medios o a un caso de comunicación o un caso de propaganda, no estamos viendo el conjunto. Cuando se empieza a desconfiar, y como tú bien señalas, se pone la confianza en una persona, es que se fortalecen las autocracias, porque ahí es fácil que un liderazgo carismático diga: yo soy el único que te puede decir la verdad. Y lo hemos visto en numerosos liderazgos, quizás más consciente con personajes de impacto global como Trump, pero todos podemos recordar líderes en nuestros países que tenían una acción sistemática de desmentir lo que decía la prensa profesional y de poner al periodismo y la prensa como enemigo, como aquel que estaba en contra del pueblo que representaba este liderazgo. Entonces, el sistema de la posverdad no se agota en la desinformación. La desinformación es la herramienta que se usa para generar esta suspicacia que termina siendo funcional a un sistema político en donde casi de manera religiosa se dice: la verdad es la verdad emanada de las fuentes oficiales. En Argentina, por ejemplo, la campaña oficial durante la pandemia decía abiertamente: solo consulten fuentes oficiales. O sea, ante la proliferación de versiones, solo consulten las fuentes oficiales. Y lo cierto es que estudios súper destacados y profundos como los que desarrolló el Reuters Institute de la Universidad de Oxford demuestran que la mayor fuente de desinformación durante la pandemia provenía de fuentes oficiales, provenía de líderes que quizás se apresuraban a decir algunas cosas o terminaban haciendo declaraciones que no correspondían con la información precisa que necesitábamos. Entonces, en esa cuestión, ¿no? Si unos se acusan a otros de mentirosos, ¿no?, como aquella vieja, el viejo apotegma, ¿no?, de que todos los espartanos son mentirosos. O sea, si somos todos mentirosos, lo que le queda al ciudadano es decir:
no creo en nada, suspendo la credibilidad. Los estudios, por ejemplo, que hace el Edelman Trust Report, que ellos monitorean la confianza en 28 países todos los años, muestran que la desconfianza en la gente no informada es mayor que la confianza en la gente informada. O sea, contrariamente a lo que podría decir la intuición, ¿no? De que la gente que no lee noticias se cree cualquier cosa, es al revés. La gente que no lee noticias, que en Latinoamérica es una amplísima mayoría, no cree nada. Y entonces cada tanto es que se generan esta oportunidad para que, bueno, aparezca una persona en un sistema de ninguna credibilidad, alguien que diga, bueno, puedes creer en mí porque yo sí te voy a salvar y yo te voy a cuidar. Ahora, es interesante porque esa mínima proporción de gente informada también es la que más insiste en un sistema de desinformación, con lo cual hay un sistema como que se alimenta en un círculo vicioso, que incluso con las mejores intenciones de decir, cuidado que hay fake news, lo que termina ratificando es, mejor no leo noticias porque no vale la pena. ¿No? Creo que ahí es donde estos sistemas han sido muy eficientes, y son sistemas que están muy atados a los regímenes políticos, y terminan siendo funcionales a la desconfianza generalizada que fortalece estos regímenes más personalistas y más autocráticos. Perdón un ratito que tengo una interrupción, pero sigo con la pregunta. Sí, cómo no. El problema con la desinformación es, además, que como ya todo el mundo sabe que el otro lo hace, por lo menos en términos políticos, pasa eso aquí en Perú, imagino en muchos países, ya todo el mundo justifica que es parte de hacerlo, ¿no? Es decir, si el otro desinforma para ganar, para hacer prevalecer su idea, nos toca también desinformar para hacer prevalecer la nuestra. Y eso, voy a ampliar un poco la pregunta que las tenía separadas, porque de alguna manera comienzan a haber iniciativas de cómo regular este tema, ¿no es cierto? El tema de la posverdad, de los fake news, porque finalmente están teniendo un impacto en la democracia, que es el principal riesgo que tenemos enfrente. Exactamente. El problema de la regulación de la fake news es que es el propio sistema, que es el principal proveedor de fake news, como son las fuentes oficiales, el que regula y que determina qué va a ser verdad y qué va a ser. Entonces tenemos leyes en contra de la desinformación en Venezuela y Nicaragua, y ya sabemos lo que ha significado la persecución del periodismo y en la obturación de voces, porque y aquí yo escuchaba en los anteriores, en el anterior panel, ¿no? Que muy bien destacaron la enorme tarea que hace Reporteros Sin Fronteras en la detección de las amenazas de la libertad de prensa. Pero también sabemos, como muchos especialistas, que las amenazas de la libertad de prensa del siglo XXI son de una segunda generación. Ya no son tan abiertamente criminales, como todavía ocurre en México o en Colombia, que cabezan tristemente el ranking, sino que muchas veces tienen que ver con la autocensura. Y la autocensura es un mecanismo muy difícil de manejar. De hecho, yo participé en un par de medios comentando este tipo de cuestiones, de medios internacionales, y a partir de la publicación de esas declaraciones, mi sitio personal tuvo ataques a punto tal de que tuve que cambiarlo de servidor. Es decir, hay momentos en que por ahí es difícil de demostrar que esos ataques con, ¿no?, las declaraciones, pero sí es cierto que muchos de mis colegas, cuando terminan o siendo mencionados por un personaje de poder en la televisión, ¿no? Como que tal noticia va en contra de los intereses del pueblo y lo dice de un presidente para abajo, ¿no?
o cuando uno recibe ese tipo de ataques de militancia o de informáticos, uno termina diciendo, voy a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, hay sistemas que tienen apariencia de pluralismo y que sutilmente terminan generando sistemas de silenciamiento de la información, y silenciamiento que muchas veces no puede ser explicitado, ni siquiera es explicitado. Entonces, a mí me pasa, nosotros damos desde Info Ciudadana muchísimos talleres en Latinoamérica de uso de redes sociales para el periodismo. Y la mayor parte de nuestros estudiantes, todos son periodistas en el ejercicio, nos dicen, no, yo no estoy usando mi Twitter, porque yo uso mi Twitter y recibo agresividad. Y uno mira el conjunto de Twitter y dice, bueno, no hay agresividad en todo Twitter, ¿no? Las cuentas que se dedican al espectáculo o al entretenimiento o al deporte se la pasan bien. O sea, ¿y por qué las cuentas que se dedican al periodismo no pueden pasarla bien en el sistema del debate y nutritivo que tienen las cuentas? Porque la toxicidad en Twitter se concentra en las cuentas políticas y en las cuentas periodísticas. Entonces, esa parte de esa toxicidad que a veces desde los analistas se extiende a todas las redes sociales y se dice, la desinformación circula por redes sociales, la toxicidad, las cuentas de redes sociales son tóxicas. Uno tiene que aclarar que esa toxicidad se concentra en estos dos actores, que ni siquiera son la mayoría en las redes sociales. Y de alguna manera esa toxicidad termina generando silenciamiento o prudencia excesiva en la labor periodística. Termina siendo un ataque que es muy difícil, que quizás estas encuestas como la de Reporteros Sin Fronteras todavía no termina de precisar, porque hay, por ejemplo, preguntas que hablan sobre el pluralismo del sistema de medios. Y uno puede decir, uy, pero sí, si hay un medio privado y hay un medio público y hay un medio, ahora en algunos países se generó medios comunitarios. Claro, pero la pregunta es quién financia todo ese sistema, porque si termina siendo el Estado que produce la información, que además financia con publicidad o con subsidios al otro sistema, se termina generando un sistema súper cerrado. Uno cada tanto recibe un comunicado del embajador que le dice al presidente y a sus socios que ojo con cómo cubren la guerra de Ucrania, y termina silenciándose o generando un periodismo que prefiere ocuparse de actualidades o de otros temas y no de aquello que fortalecería a la democracia. Quiero retomar este punto que has planteado de lo público como fuente de fake news o de la posverdad. Porque está clarísimo que los regímenes autoritarios que controlan los medios públicos, eso, digamos, es la herramienta central. Ahora, hay países, no solamente el Perú, donde esa posverdad viene desde el ámbito privado. En el Perú, básicamente, la posverdad ha comenzado a construirse a través de las redes sociales, hasta de cuentas anónimas que están organizadas para crear ciertas ideas, o medios que no son los medios principales, que comienzan a utilizar las redes sociales para, con los bots, multiplicar ciertas ideas. A mí me sorprendió mucho durante el COVID y durante la última campaña electoral conversar con personas que ayudan en el hogar, ¿no? Y cómo se habían quedado instaladas ideas que luego se había comprobado que eran falsas. Y no venían digamos, no habían sido creadas por un medio público ni por un medio privado de los grandes, sino de medios, digamos, de intereses privados que circulan en redes sociales. Te planteo este tema porque, si bien el caso de Rusia nos lleva a plantear efectivamente el riesgo de lo público en la construcción de la posverdad, el tema parece haber agarrado otra dimensión, ¿no? Lo cual hace que sea más complejo pensar en cómo solucionarlo. Ya no es solamente que el Estado no maneje medios,
sino que aparentemente en los países en los cuales incluso lo privado es lo que marca la pauta, se requiere algún tipo de acción, no sé si de autorregulación o de qué tipo de regulación, para evitar que eso suceda. Mm. Es muy interesante esa pregunta porque esa es la clave de nuestro desafío, ¿no? Es decir, ya desde que empezó el fenómeno de la posverdad, así con esta eclosión desde el 2016, ha pasado mucho. Muchas plataformas también iniciaron sistemas de depuración y de autorregulación, pero también muchos actores, como bien mencionas, actores privados, actores políticos, think tanks, porque también muchas veces se toma la apariencia y salgamos por ahí de lo estrictamente político, lo vemos en temas de cambio climático, ¿no? En donde aparecen institutos con cierta viso de credibilidad o de institucionalidad también a este juego de desmentir, ¿no? Y de generar, ¿será que no es tan serio el cambio climático? No, porque aquí te pone que por ahí no es tanto. Y yo creo que hay que recuperar el humanismo en esta discusión, ¿no? Estamos muy enfrascados en la discusión en la información y en las instituciones que aportan esa información. Pero yo creo que desde el último de los ciudadanos que tenemos en nuestra región, um, la información de calidad es apreciada. Nadie quiere estar deliberadamente equivocado, ¿no? Si uno está equivocado es porque quizás no ha tenido todos los elementos para evaluar. Yo creo mucho en el valor de la calidad de información. Cuando la información es buena, todos la quieren. Entonces creo que por ahí deberíamos poner el esfuerzo en ese sistema virtuoso. O sea, ¿cómo se sale de un círculo vicioso? Generando un círculo virtuoso en contrario, ¿no? Entonces hasta ahora estuvimos, me hace acordar. ¿Tú recuerdas ese meme donde hay 5 hombres arañas, uno señalándose al otro, ¿no? De que todos parecen, unos se acusan a otros. Entonces, los medios públicos acusan a los privados acusan a las fuentes se acusan al gobierno, el gobierno acusa a las empresas. Y entonces estamos así, y el ciudadano dice, yo tengo tantas urgencias que además no me puedo poner a ver quién de ustedes tiene razón, ¿no? Entonces, creo que tenemos la necesidad de aportar información de calidad, a las sabiendas de que cuando la información de calidad circula, la gente la aprecia. Muchas veces en los sistemas se termina ganando la desinformación porque no hay nada en contrario. Entonces termina siendo, ¿no?, la certeza y el punto que se puede compartir. También es cierto que la circulación de la información no termina siendo lo que finalmente gana, ¿no? O sea, puede circular mucha desinformación. Por ejemplo, en el caso de la vacunación circuló mucha desinformación de antivacunas, pero cuando uno analizaba los datos, veía que la gran parte de la población argentina se vacunó y que los grupos efectivamente que se reconocen como tales eran porcentajes ínfimos. Pero entonces yo, si solo hablaba de los antivacunas o les echaba la culpa de todo, estaba como sobreestimando un fenómeno que verdaderamente no lo era, ¿no? Que en definitiva la gente terminaba aceptando que la vacunación era una forma de salir de la pandemia. Entonces creo que así como le dedicamos mucho esfuerzo estos últimos años al diagnóstico de la desinformación, creo que el desafío que se nos viene es trabajar seriamente en la información de calidad, ¿no? Entendiendo que confiando en la gente, tenemos que confiar, ¿no? Nuestros ciudadanos tienen plena capacidad de emitir su voto, plena capacidad de tomar sus decisiones. También tenemos que confiar que si la oferta informativa es buena e interesante, van a elegir esa oferta de calidad. Pero ahí es el desafío. ¿Cómo hacemos que la información de calidad sea tan atractiva como la información falsa? ¿No? Porque lo que pasa con mucha información
falsa es que sabe venderse con el clickbait, con la oferta, ¿no? Parte de lo que uno veía en los canales de YouTube de los medios rusos es que solo nosotros te lo podemos contar, lo que los otros te ocultan, ¿no? O sea, sabía cómo generar una Seducir. legitimidad, claro. Y, y también nos ha pasado, y ese es creo que es uno de los problemas, ¿no? Que creíamos que la información de calidad tenía que ser seria, adusta, ¿no? Pesada para sociedades que están, digamos, fuera de las noticias. Entonces, el desafío, además de generar información de calidad, es volver a traer a la sociedad las noticias. Y eso lo tienes que hacer entendiendo que en Latinoamérica la mitad de la población tiene menos de 31 años. Y eso también es una posibilidad enorme en lo que hace informativo, pero también un desafío, porque nada de lo que teníamos nosotros como los formatos es lo que atrae a esta mitad de la población que ya creció y nació, perdón, así creció con redes sociales, con información digital, con esa capacidad. La buena noticia, y eso también hay que destacarlo, es que las nuevas generaciones, los millennials y los que le siguen, tienen una dieta informativa mucho más completa y compleja que las generaciones anteriores. Ellos saben cómo buscar, contrastar, suelen ser incluso en las familias las que le dicen a la tía, no mande ese video, que ese video no, ya fue desmentido, ¿no? Entonces creo que ahí también hay alianzas para hacer en cuanto a cómo construimos redes virtuosas de información. Sí, y eso me lleva a preguntarte lo siguiente, porque en estos ejemplos que has puesto hay un punto que es la velocidad. Es decir, una vez que se suelta un fake news, la maquinaria que lo suelta está preparada para que eso explote en minutos. Sí. Pero en cambio, la respuesta frente a esa posverdad toma tiempo, porque tienes que verificar, analizar, construir y respondes. Y ya cuando respondes, en realidad vas Ya a, vas a pasó. lograr, vas a lograr seguro en la gente informada reposicionar, pero al que le llegó el WhatsApp de casualidad, ya lo segundo probablemente no le vaya a llegar. En el caso del Perú y en el caso del COVID, responder a los fake news implicó un trabajo que normalmente el Estado no está en capacidad de hacer. Y es Sí. porque era un tema crítico de vida y muerte e incluso un tema en el que la gente tenía que estar atenta porque dependía su vida de eso. Pero me sigue quedando la duda de cómo se hace para responder a esa realidad, considerando que además en países como el Perú, por lo menos, la cantidad de recursos que tienen los medios privados para poder hacer su trabajo se ha reducido, ¿no? Y justamente la explosión de lo digital ha terminado debilitando los medios tradicionales, que son los que suelen hacer este esfuerzo. Yo creo que aquí Ucrania también nos viene al auxilio de una solución que ya existe y que ya ha sido estudiada con mucho provecho. Si bien la verificación que tú describes ha sido de gran aporte para empezar a entender el mecanismo de circulación y de difusión de las noticias falsas, lo que han encontrado últimos estudios es la eficiencia que tiene la verificación colectiva, la inteligencia colectiva puesta al servicio de la verificación. Es decir, lo vemos en los memes y en eso Latinoamérica tiene una experiencia fabulosa. Uno encuentra la fake news, pero casi en simultáneo el meme que se mofa de esa fake news. El problema de los medios es que está cerrado a esa participación espontánea. Generalmente prefieren confiar en un sistema mucho más cerrado, pero como bien lo señalas, más lento y que no responde a este dinamismo que tiene la circulación de la desinformación, y descuida esa participación inmediata. Nuestros medios en Latinoamérica, muy pocos tienen sistemas participativos de corrección de errores de la audiencia. Entonces, ¿qué suele pasar?
esa corrección va en carriles paralelos a lo del medio. Tienen cerrados sus comentarios, porque dicen, no, aquí la gente se pone brava. Entonces, en lugar de buscar sistemas para canalizar esa inteligencia colectiva, se obtura. Entonces, eh, creo, y ahí es donde, por eso planteaba ¿no? El aporte inmenso que podría ser los jóvenes, ¿no? La inteligencia colectiva expresada en este tipo de manifestaciones como los memes, en donde muestra que quizás la gente lo circula, pero no lo cree tanto, ¿no? Y entonces quizás habría que rápidamente poner en valor, no solamente usar los memes cada tanto, como decir, uy, el día de tal voy a contestar con memes, ¿no? Como que cada tanto se ponen los memes como noticia de color, sino como una expresión de cuál es la receptividad de esas declaraciones, ¿no? O de esa fake news. Hay un sistema de construcción colaborativa de la información y yo creo personalmente que puede ser un camino para recuperar, para volver a construir ese puente entre el periodismo y la ciudadanía, en donde tienen que empezar a entender que la información pública es demasiado importante para dejársela a un solo actor. Tiene que construirla la sociedad en su conjunto, porque incluso el periodismo puede encontrar en la ciudadanía un aliado para solicitar información que, por ejemplo, no quiere brindar una fuente, ¿no? Cuando nosotros tenemos negativas de información o negativas a los pedidos de acceso a la información pública y compartimos esa negativa, la sociedad puede apoyarnos a pedirla. Pero ¿qué le pasa al periodista? El periodista a veces lo oculta porque lo siente como que es un demérito propio, entonces no voy a decir que no me dieron la información, ¿no? Digo, creo que podríamos, pero ahí yo en lo personal tengo una posición muy de respeto y de consideración a la inteligencia de la sociedad, que a veces en nuestras discusiones de la desinformación se la subestima, ¿no? Que esta gente se cree todo, ¿no? Y creo que a veces resulta el periodismo el que cree a veces más, y más cosas que la propia sociedad, ¿no? Que como te decía, ante la duda ha decidido soltar, ¿no? El sistema. Y el sistema no, digamos, estamos como en el peor de los mundos, porque desconfiamos de todo, no leemos noticias, no apoyamos a la labor de periodismo, o sea, hay mucho trabajo para hacer. Y en muchos casos no lo vamos a poder hacer solo si no volvemos a plantearle a la sociedad un voto de confianza. O sea, ya que la sociedad no lo ha quitado, quizás tenemos que hacer el esfuerzo de dárselo a la sociedad y entablar un diálogo de mutua colaboración y también de humildad, de decir, mire, ya no somos como siglo XX, aquellos iluminados que íbamos a destapar los bajos fondos del poder, sino hoy somos un ciudadano más con estos problemas, con estas limitaciones, pero que renovamos nuestro compromiso con la información porque es lo que amamos hacer y es lo que queremos hacer para la sociedad. Adriana, y en este punto que has planteado de que los medios aprovechen, establezcan un vínculo más amplio, un vínculo público más amplio para, ¿no? Como una herramienta de blockchain, lograr Exactamente. responder a la posverdad. ¿Hay algún ejemplo o es un reto sobre todo? Yo conozco algunos ejemplos concretos de medios que trabajan con colaboración. De hecho, yo misma en mi trabajo, en mi programa de radio, comparto con un periodista que es un periodista que trabaja activamente con las redes y que incluso ha detectado muchísimos problemas haciendo preguntas en su cuenta de Twitter y recibiendo las inquietudes de la gente. Obviamente después sometiendo las cosas al proceso periodístico de verificación, de detectar, ¿no? Cuáles son verdaderamente las desmentidas o los aportes valiosos que pueden ser verificados. O sea, hacer periodismo de redes no significa publicar lo que sale en Twitter como así, pero sí uno puede colaborar en generar
cadenas de confianza. Así como cada una de las personas termina, digo, uno puede recibir millones de cosas en el WhatsApp, pero hay apenas un grupo pequeño de gente a la que verdaderamente le damos confianza y escuchamos la campanita y abrimos el mensaje cada vez que suena. No suele ser el periodismo ese, no suele ser la política. O sea, la política puede generar grupos de WhatsApp o puede mandar información por WhatsApp y uno puede recibirla, pero el leerla, lee la de el pequeño grupo de confianza, que suelen ser 4 o 5 cuentas en nuestro WhatsApp. La pregunta es si hay algún medio de prensa, hay periodistas en nuestra cadena de confianza. La respuesta es sí, son muy pocos y suelen ser aquellos que generan una empatía o un vínculo o un diálogo en las redes sociales, porque aprecia mucho la gente la escucha, la respuesta. A mí en mi trabajo muchas veces adopté, por ejemplo, como una práctica, a veces algo que voy a reportar en alguno de los programas, compartirlo unas horas antes en el Twitter, y recibo comentarios y observaciones y correcciones muy interesantes. Pero no lo puedo empezar a hacer de un día y esperar que eso funcione. Tengo que yo construir ese diálogo, esa conversación pública que creo que es la verdadera tecnología que tenemos que incorporar. Ya no es el uso de Twitter, el uso del celular con la cobertura, es el uso de la conversación pública y de ser además los que más contribuimos a que la agresividad que vemos en el debate público de esas cuentas baje. No podemos esperar, mencionabas la autorregulación. Yo creo que además de la autorregulación tenemos que tener una actitud proactiva a generar una ética de debate y decir, bueno, si usted no me habla con respeto, lo silencio. Tengo derecho a generar un ambiente, a propiciar un clima amable. Pero también los periodistas tenemos que ser excesivamente amables y ser un ejemplo de cordialidad, de la cordialidad que esperamos en las redes sociales, ¿no? Porque si uno eh, conversa, ¿no? O contesta al Twitter o al Facebook diciéndole, ¿usted qué sabe? Yo soy el que sabe. Como he visto algunos colegas contestar, y ni que hablan los políticos, es obvio que el otro me va a decir, y yo sé más que vos, ¿no? Y entonces ahí a ver quién es el más prepotente. Pero creo... Eso requiere un estado de paz enorme. Mira que yo he intentado en mi Facebook hacer esa tarea en la campaña electoral y tienes que tomar, es que porque la gente puede ser muy agresiva también. Claro, pero también hay un sistema, y es muy interesante lo que mencionas, es que la administración de la red lleva más trabajo que incluso la publicación en la red. ¿Y qué significa la administración de la red? El bloqueo, el silenciamiento, la denuncia. Muchas veces uno a veces dice, no tengo tiempo de denunciar, pero si una persona está haciendo comentarios agresivos verdaderamente, uno le puede decir a la red, mire, esta persona no está comportándose adecuadamente, no está cumpliendo las reglas. Y a uno le da pena porque dice, no, que voy a silenciar, soy plural. No, significa, digamos, es preservar la salud de ese debate. Pero fíjate que las currículas de periodismo siguen dedicando materias a producción audiovisual, producción radial, producción gráfica, producir, pero todavía nos queda pendiente materias que tengan que ver con la ética de la conversación, con la administración de los espacios de comunicación, con parámetros de vínculo con las fuentes. No tenemos materias de ese tipo. O sea, no les enseñamos a los jóvenes cómo manejarse en estos contextos, ¿no? Es decir, en contextos de fuentes reacias o de fuentes hostiles. Digo, tenemos que correr un poco, dedicarle tanto tiempo. De hecho, fíjate, también es un desafío de los medios. El medio paga por nota, pero no le paga las horas de administración. ¿Y por qué no? Tenemos medios, ejemplos, en donde ya tienen gerencias de conversación, gerencias de escucha. Entendieron que
función que es imprescindible en el contexto digital. Ujú. Cierro con esta pregunta. Los riesgos de lo público en los medios y clarísimo los riesgos de la regulación desde el Estado, de los contenidos que publica un medio, particularmente en países como los nuestros. El caso de Facebook y su injerencia en procesos políticos en diferentes partes del mundo también demuestra de los riesgos de actores privados intentando canalizar, digamos, si quiero ser suave, o manipular, mejor dicho, a la gente. Y de hecho, hay debates de procesos de regulación en Europa y en Estados Unidos a raíz del caso de Facebook. Pero nuevamente, pero para países como los nuestros, eso claramente no es una salida porque es un riesgo muy grande. Hay ejemplos exitosos de autorregulación, porque, por ejemplo, en nuestro país no funciona. Es decir, los periodistas saltan con todo cuando quieren tocar a un periodista, pero en el momento que un periodista comete una falta realmente grave, nadie dice nada, pero absolutamente nada. Es el silencio absoluto. Entonces, ¿hay ejemplos de autorregulación que funcionan? Es el gran desafío que tenemos. Y ahí de nuevo recurro a la idea esta de que nadie dice nada excepto la ciudadanía. Dice mucho de ese colega, ¿no? Lo que los otros colegas no decimos o lo que el sistema no dice. Creo que el sistema de medios durante el siglo XX tuvo el privilegio de la voz pública y la política tuvo el privilegio de la voz pública. Y lo que pasa en el siglo XXI es que empiezan a aparecer otras voces. No es casual que digamos, estos sistemas como empezábamos hablando del ruso o lo que mencionábamos de las reglas en Nicaragua se hayan puesto mucho más estrictas y mucho más férreas, ¿no? Es decir, es como una reacción a algo que se diluye, ¿no? A algo que cada vez se puede manejar menos. Y también a esto le sumo que es difícil una autorregulación cuando no hay transparencia. Y la transparencia es una condición de todo el sistema, no solamente de las cuentas públicas. Como bien decías, ¿no? Lo privado también tiene que tener transparencia. Creo que hay una demanda también social de más transparencia de las plataformas y de las condiciones en las que operamos. Pero aún así, con todas sus limitaciones, la autorregulación es mucho mejor que la regulación. Entonces, quizás lo que tenemos es que cultivarla más, desarrollarla más, generar más espacios. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que participé en un foro de ejemplos de autorregulación en Latinoamérica. Creo que el último fue en 2004, que lo habíamos organizado aquí, que incluso había venido el maestro Restrepo, o sea, y hace un montón. Pero de hecho también la discusión ética se quedó como, casi te diría, un poco vetusta, ¿no? Se quedaron como esas grandes instituciones de ética, ¿no? De ética consolidada, de manuales y tal, y uno dice, no, pero ahora es todo muy dinámico, fluye mucho, o sea, ¿cuánto se ha reformulado esa ética que teníamos o los principios éticos de los medios para estos contextos? Entonces, es cierto, la regulación no funciona, también es cierto que le hemos dado poca chance a la regulación. Ante la duda, la política que desconfía de los periodistas y desconfía de la ciudadanía dice, no, mijito, nosotros vamos a regular porque nosotros somos los que sabemos y ahí vienen los problemas. Creo que tenemos que pensar que en definitiva hoy la tecnología nos brinda unas posibilidades enormes, ¿no? Esto que te decía de la inteligencia colectiva, ¿no? Que ha demostrado, hay estudios muy
muy interesantes que los voy a compartir. He compartido algunas fuentes en la cuenta de Twitter de Info Ciudadana al que le interese el tema, y voy a agregar esta recomendación de estos artículos, donde muestra que la inteligencia colectiva es mucho más rápida y eficaz en la corrección que cualquier otra institución. Y eso no deja de ser una autorregulación casi caótica y entrópica, ¿no? Es decir, la propia ciudadanía que dice, no, ok, yo quiero esta información y la quiero bien, ¿no? Porque en definitiva, si la información es a la hora que abre la oficina de mañana, todos van a estar interesados en tener la información adecuada, ¿no? El tema es que muchas veces la información no tiene el valor social que debería tenerlo, ¿no? Está demasiado enfocada hacia otros objetivos, y deberíamos recuperar esa voz ciudadana. Muy bien, Adriana, muchas gracias por tu exposición y por esta conversación, ha sido muy interesante. Ojalá que todo esto que has planteado sea posible impulsarlo rápidamente, ¿no? Porque las implicancias, como conversábamos al inicio, no tienen que ver solamente con los medios de comunicación, sino que comienzan a tener un impacto, o ya tienen un impacto claro en la sociedad y en el sostenimiento de la democracia inclusive. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, espero los mejores deseos para este Día de la Libertad de Prensa, y muchas gracias por ocuparse de estos temas y por generar estos foros. Muy bien, nos despedimos con eso y los invitamos a seguir en el 5º Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-América Latina, organizado por IPIS y la Unión Europea. Hasta pronto.